Hola a todos, los saluda Néstor Bentancor, Néstor Cine desde Hollywood, California, para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película de Netflix, Velvet Buzzsaw. La sinopsis dice: después que un desconocido artista fallece, sus pinturas son comercializadas, contradiciendo los deseos de su creador, y poco a poco vendedores y compradores se convierten en víctimas de misteriosos ataques. Dan Gilroy es el director y escritor de la cinta, que está protagonizada por Jake Gyllenhaal, René Russo, Zoe Ashton, Toni Collette, John Malkovich, entre otros. Esta película la puse en mi top 20 de películas más esperadas del 2019, simplemente por la sinopsis que les acabo de leer, pero sobre todo porque estaba viniendo cortesía del mismo equipo detrás de Nightcrawler, una película excelente realmente del año 2014. Estas cintas son como diferentes películas de diferentes géneros que están un poco mezcladas en una. Por un lado, creo que eso es la fortaleza de la cinta, pero también un poco su debilidad. Voy a estar centrándome primero en la parte de la película que es una sátira del mundo del arte contemporáneo, lo que tiene que ver con esta esfera de esta comercialización de élite, que es una danza de millones de dólares. Recuerda temáticamente un poco a cosas que se exploraron en la película de Square del 2017 y también el genial documental Exit Through the Gift Shop, que si no lo vieron realmente es fenomenal. Entonces me gusta porque la película rápidamente está pintando lo que es este panorama, este mundo muy frívolo, muy sofisticado, muy competitivo, con observaciones tremendamente sagaces, sobre todo un poco burlándose de esta gran arbitrariedad que hay alrededor de, bueno, qué es arte, cómo se valoriza cierta pieza de arte, por qué está atrás de eso, todo un poco ese verso, decimos en el sur, ¿no? Esta pseudo filosofía articulada que hace un poco como gimnasia para tratar de justificar ciertas cosas que la gente, vamos a decir, de a pie lo ve y dice, pero que es un delirio esto, no entiendo nada. Pero también cosas un poco más interesantes y profundas, como este dilema, ¿no?, del artista que ya no está creando para vivir, sino viviendo para crear, y pasa a ser como una pieza dentro de este gran mecanismo alimentando a esta bestia consumista, como eso pierde significado y que al final del día lo empieza a hacer solamente para alimentar su arca personal, la gente que está alrededor, y no tanto su propia alma y su espíritu creativo, vamos a decir. Entonces, la película te va presentando estas diferentes facetas, estas diferentes piezas en un tablero de ajedrez, en este tablero un poco esta disputa de control, de una manera realmente muy interesante, con personajes que son muy pintorescos y que están representados de muy buena manera por tremendos actores, incluyendo los que les mencionaba al comienzo de este video. Pero sin dudas el MVP, el jugador principal, es Jake Gyllenhaal, que interpreta a un crítico de arte que se llama Morph, y como dice su nombre de Morph, esto de morphing, lo vamos a ver cambiando, está atravesando una crisis de todo punto de vista, personal, profesional, cuando se encuentra también con estos acontecimientos tremendamente extraños, como lo vemos gritar ahí en este trailer. Y realmente es muy disfrutable, sobre todo para alguien que hace críticas, ver esta caricatura de crítico que nada lo satisface, tiene un problema con todo, es muy grandilocuente, muy pretencioso, tiene este poder para estar destruyendo carreras con una crítica negativa. Y realmente me encanta este personaje, no solamente lo que tiene que ver con sus diálogos, que son muy filosos, sino también estas explosiones de energía que tiene Jake Gyllenhaal, que lo vimos en otra película también de Netflix, como era Okja, en un personaje un poco over the top, vamos a decir, un poco arriesgado, un poco campy, intenso, de más para lo que es lo habitual en su filmografía, pero realmente él demuestra que él puede hacer absolutamente de todo, y desde el punto de vista del humor es alguien que tal vez debería dedicarse un poco más a hacer comedia, porque realmente funciona muy bien. Entonces, analizando este lado de la película, lo más positivo precisamente es esto,
que como comedia negra funciona muy bien, burlándose un poco, satirizando lo que es este mundo lleno de falsedad, de ansiedad. Realmente me encantaría ver una serie de televisión, una miniserie centrada en este microcosmos, vamos a decir, porque está lleno de personajes y dinámicas bastante disfrutables. Un poco el lado menos positivo de esto es que, como esta película de ensemble cast, vamos a decir, estas películas que recuerdan a cintas de Woody Allen, de Robert Altman, ¿no? Con muchos personajes, con muchos actores, hay algunos personajes que realmente como que no terminan causando demasiado impacto, algunas dinámicas que no terminan pagando el tiempo que se le invertía, y por momentos uno quisiera que fuera un poco todo más enfocado en el personaje de Jake Gyllenhaal para que también moviera linealmente la historia hacia adelante y no nos quedemos un poco dispersando ahí, como picoteando por diferentes lugares. En lo que tiene que ver con este microcosmos, con arte sin espíritu, pasamos a hablar de lo que es el arte literalmente con espíritus adentro, que empieza a atacar a esta gente, y tenemos que hablar de la parte que es una película de terror donde un objeto o varios objetos desencadenan un mal sobrenatural. Esto puede recordar a varias historias, tal vez Wish Upon, una película bastante floja que tuvimos hace un tiempo, que se tradujo, creo que el título 7 deseos, pero también creo que la cinta de Annabelle, las dos películas de Annabelle, más o menos también tienen algo en común, y la voy a estar usando para hacer un punto de comparación. Estas pinturas y lo que se hace con ellas tiene algo a favor con respecto a las películas de Annabelle, que me parecía que terminaban haciendo algo muy genérico, porque en sí no, lo que ves, la muñeca prácticamente no hace nada, sino que estás viendo el mal de la muñeca representado, no sé, alguien disfrazado de demonio, o una persona, una mujer, un niño que da vueltas correteando por ahí. Entonces, no se diferencia mucho lo que puede ser algo que vimos, por ejemplo, en las películas de Insidious, ¿ok? En esta película eso no pasa, porque la gran mayoría de estos kills, de estas muertes, tienen que ver con cosas tremendamente específicas con el mundo del arte, y no solamente es un diferenciador a la hora de decir, oh, mirá, este monstruo o estas manifestaciones del monstruo son diferentes a cosas que veríamos en otra película de terror, sino también que dentro de la propia película vemos como diferentes facetas. Entonces se me hace algo más creativo, algo más interesante que la película de terror, vamos a decir, normal, entre comillas. Hablando de la parte técnica, abro un pequeño paréntesis. Todo lo que tiene que ver con los efectos especiales, con la parte visual, a la hora de crear atmósferas, me parece muy bien logrado. Me gusta también que se ve todo bastante amenazante en lo que tiene que ver con estas pinturas, y la música respalda todo esto muy bien de la mano de Marco Beltrami, que es un compositor espectacular que recientemente estuvo a cargo de A Quiet Place. Entonces, en la parte positiva de este lado de terror, me gusta lo específico de la amenaza, que no se parece a nada y que es bastante variado dentro de las diferentes manifestaciones que lo vemos en la película. Y de nuevo, temáticamente está bueno porque, ok, el espíritu del arte ataca a aquellos que están en el negocio del arte, pero que ya perdieron el espíritu, perdieron el alma. Entonces eso me gusta. Empiezo una pequeña lista de cosas un poco negativas con este lado de la cinta. Para empezar, y algo que no tiene culpa la película en sí, el tráiler me parece un gran tráiler, me parece muy efectivo para darte ganas de ver la película. Cuando ves la cinta me parece que merma un poco la sorpresa que podrías haber tenido si no hubieses visto el tráiler. No estoy diciendo que arruine, no estoy tirando la palabra spoiler, pero sí me parece que le saca un poco al nivel de disfrute que podría provocar, sobre todo la parte de terror que tiene para ofrecer la cinta. Hablando de las películas de Annabelle, algo que acá también veo es que no tenemos reglas específicas alrededor de cómo funciona esta amenaza, de cuando alguien sí está en riesgo versus cuando alguien no está en riesgo, porque hay gente que sí está en contacto con las pinturas, que no tiene ningún problema, otra gente sí tiene problemas. ¿Cuándo pasa eso? ¿En qué situación sí? ¿En qué situación estarían a salvo? Es bastante arbitrario todo eso. Me parece que la mitología alrededor de las pinturas, la información alrededor del creador de las pinturas,
se presenta, pero no es algo que se desarrolle o se profundice demasiado. Entonces al final del día queda más bien como algo anónimo, como la muerte vengativa que podríamos ver en las películas de Final Destination. La mayoría de las víctimas no tienen ni idea de lo que está pasando, entonces pasa más por una cuestión de sorpresa cuando se enfrentan con algo sobrenatural que algo de suspenso. Y quisiera ver un poco más de suspenso y no solamente, oh, ¿qué está pasando? No tenía ni idea de que esto me iba a estar atacando en este momento. Y tal vez un poco una excesiva repetición de escenas, cosas que vemos después de cada muerte, quién encuentra los cadáveres, a quién se le reporta, cómo esa persona reacciona. No sé si esta repetición está acá a propósito para generar algún tipo de comedia o satirizar algo que vemos en películas de terror. Realmente no me queda del todo claro, me parece que no termina funcionando demasiado bien. Y más allá de que tenemos picos de intensidad por acá, por allá, por acá, por allá, como que ese comenzar de caer de las fichas de piezas de dominó, que en toda película, sobre todo en un thriller o una película de terror, ya uno quisiera ver, ¿no? A la mitad de la película que empiece a todo desencadenarse en esta espiral, que una cosa directamente lleve a otra, y que todo un poco se enfoque y se centre en esta amenaza que tienen que superar los personajes. Eso no lo vemos de nuevo porque la película tiene la ambición de ser eso, pero también ser otras cosas más. Entonces, como que no sentí de principio a fin esa mano que saliera de la película, como vemos en el tráiler que pasa con las obras de arte, esa mano que desde el comienzo me sujeta y me pega el asiento lleno de tensión. Hubiese querido que la película tal vez por momentos o fuese más esa película de suspenso, de terror, de thriller, o que se dedicara simplemente a hacer esta sátira en este mundo con estos personajes y estas dinámicas. Quiere ser las dos cosas. Por un lado es bueno porque es un gran diferenciador, por otro lado me parece que no le permite tampoco profundizar demasiado en ninguno de esos dos géneros. Señoras y señores, ya para resumir, pese a no plasmar una obra que funciona a la perfección, tanto como pieza de entretenimiento como producto artístico, algo que sí logró Nightcrawler, Velvet Buzzsaw ofrece una experiencia recomendable por su sana ambición y elenco estelar. Ahora, señores, me voy a dormir, porque como dice mi colega Morph, criticar es muy limitante y emocionalmente desgastante. Los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine, ya sea en Facebook o Twitter, como Desde Hollywood en Instagram. Por favor, suscríbanse al canal, youtube.com/Néstor Cine, en el like al video, compártanlo con sus amigos y dejen su comentario porque la conversación cinéfila y geek es lo más interesante. Hasta la próxima. ¡Chau!